todavía es muy álgido y lo que se sostiene y de hecho fue igual el proceso acá, primero empezaron con legalizar y acabamos con ley de voluntad anticipada, que creo que es lo que trae Argentina, ¿no? Entonces siempre será tema de discusión y le agradezco porque a mí me abona, como podrán escuchar, mis temas son de bioética y me abonó mucho. Entonces muchas gracias por lo que compartió Sofía. Y bueno, exactamente yo voy a tratar de aterrizar las ideas y no me quiero exceder de tiempo. El título de la ponencia es la desposesión de la intimidad en el discurso del capitalismo de la vigilancia. Me voy a remitir a conceptos como es el capitalismo de la vigilancia, que es un concepto de Shoshana Zuboff, un poquito la posición de los neoluditas que sostiene Eric Sadin, el filósofo francés. Y pues también primero quiero empezar con qué entendemos por vida privada e intimidad, ¿no? Porque esto es muy importante porque en los últimos 20 años, desde que se instauraron redes sociales, ha habido una disminución en cuanto al campo de vida privada y de intimidad. Tan solo hay que ver OnlyFans, por poner un ejemplo muy exacerbado, ¿no? Cómo se comparte a ese nivel la intimidad del cuerpo, cuando el cuerpo ha pasado de ser algo muy íntimo a algo muy mercantilizable o muy rentable en el capitalismo, ¿no? Y eso también implica lo que le llaman necropolítica y necroderecho, en donde el derecho decide qué sí es factible cuidar y qué no es factible cuidar, y incluso decide qué muere y qué no muere. Y entonces parte de este necroderecho es que está muriendo la intimidad y la vida privada, pero la vida privada es una zona muy importante para las personas porque en ella se recrea la subjetividad y la personalidad. Es un espacio en el que solamente decidimos compartir con ciertas personas, que es antes lo que se daba en familia, ¿no? Y hoy publicitamos a veces mucho, incluso en redes sociales, el desayuno familiar o el encuentro familiar, cuando eso solamente se quedaba en el acceso del núcleo familiar y no tenían acceso los terceros, es decir, un tercero no se podía inmiscuir. Y es porque privado pues proviene del latín privatus, que es aquello que permanece o se ejecuta a vista de pocos, ¿no? Esa es la definición. Es algo que se remite a lo familiar, a lo doméstico, ¿sí? Y que no tiene ninguna formalidad. Por eso en casa incluso manejamos ciertos apodos o nos llamamos de cierta manera o nos vestimos de cierta manera, porque estamos en un espacio que decidimos solamente compartir con ciertas personas y hay ese grado de privacidad. Este es un derecho esencial, ¿no? El derecho a la vida privada pues es un derecho esencial, es un derecho humano, porque todos necesitamos proyectar nuestra vida en espacios reservados de invasión y de ser juzgados, ¿okay? Que antes solamente se experimentaba en esta sociedad tan mediática que se ha configurado, solamente se experimentaba el conocer la intimidad de las figuras públicas. Pero hoy, gracias a redes sociales y algoritmos, cualquiera puede ser influencer y cualquiera se puede convertir en una figura pública y vivir de comunicar su intimidad. Muchos de los influencers nos comunican su intimidad y nos normalizan el comunicar esta intimidad. Pero yo tengo una crítica al respecto, que con eso quiero cerrar. Entonces, bueno, aquello que no está expuesto a la mirada de terceros, eso es lo privado. Y evidentemente eso implica incluso el descanso, los pasatiempos, los tiempos de reflexión. Ya casi no hay espacios de reflexión y el famoso flow. Ya no lo hay porque estamos muy sobrecargados. Entonces esa es una esfera de soberanía que durante muchos años en el discurso jurídico se tuvo, tanto así que se prohibía intervenir comunicaciones, entrometerse en la vida privada, porque era una burbuja de soberanía que la persona tenía reservada, y este espacio solamente podía ser comunicado si es que la persona lo consentía, y consentía solamente con personas determinadas. Pero hoy no es así, porque nos comunicamos y en redes sociales podemos ver la vida de cualquiera, ¿no? Basta ver Instagram, que sobre todo lo que comercializa son imágenes y proyecciones de una vida que para muchos es inalcanzable, ¿no? Entonces también proyecta ese tipo de estatus.
Y en concreto hay que subrayar que este derecho a la intimidad se enlaza, desde mi punto de vista, y aquí invoco a uno de los estudiosos de la patrística, que es Ricardo de San Víctor, que él decía: la persona es incomunicabilidad. Y esto es interesante porque él lo que sostenía es que la persona debe de escapar o escapa de sistemas de comprensión porque somos incomunicabilidades, es decir, hay aspectos de nosotros que nunca deseamos comunicar y nunca deseamos que el otro comparta o compartirlos con alguien más. Yo se los digo a mis alumnos y siempre me asientan la cabeza. Les digo: hay partes de ustedes que por más que confíen con papá, mamá o el amigo, no quieren comunicar. Eso es su incomunicabilidad y es parte de la conformación de una identidad en materia de psicología y psiquiatría, de partes o aspectos que me reservo para mí, y entonces eso viene la intimidad, porque a mí sí me gusta distinguir entre vida privada e intimidad, que si no mal recuerdo el derecho español sí lo hace, y a mí me gusta la idea porque acá en México los ponen como equivalentes, pero no. La intimidad de plano es algo que, porque viene de intus, ¿no? Lo que está adentro, ¿sí? Lo que está reservado nada más para mí, es algo incomunicable, es una zona incluso espiritual muy íntima que está reservada incluso nada más para mí. Hay secretos que nosotros nada más tenemos para consigo mismos, o pensamientos que no comunicamos. Y entonces nos remitimos por ello a la idea, por eso retomo a Ricardo de San Víctor, porque él decía: es que la persona es incomunicable porque tiene, y él lo remitía a esta comunicación con Dios, ¿no? Y decía: bueno, cuando oramos, pues solamente nos comunicamos con Dios y es lo incomunicable, y solamente la concepción que tenemos con Dios se queda cómo concebimos nosotros a Dios se queda reservado para nuestra intimidad. Entonces, de esta manera es que él construía, él decía: eso es la característica esencial, porque la patrística está tratando de definir a la persona, y Ricardo de San Víctor dice: es que la característica esencial de una persona no es su racionalidad, como lo sostenía Boecio, va a decir San Víctor, sino que es su incomunicabilidad, aquello que limita, aquello que solamente conoce para sí mismo, cómo redimensiona su vida en campos que no le quiere dar acceso a nadie más. Entonces sí, la intimidad como sistema de creencias que no comunicamos a los demás, y la vida privada como este espacio de recreación, este espacio lúdico que solo compartimos con un núcleo muy selectivo, pero que estamos viendo, y durante muchos años esto fue, y por eso se construyeron derechos a la vida privada, a la intimidad, acciones de responsabilidad civil para protegerlas, ¿no? Incluso lo más reciente, la custodia de datos personales, avisos de privacidad, que hoy nos acatarran con estos avisos de privacidad, y hay un discurso muy fuerte de tus datos, ¿no? Y solamente tus datos puedes tú acceder a ellos y saber a quién se los compartes. Pero lo que estamos encontrando es una posición que nos lo manejan así, pero Silicon Valley no lo maneja así, ¿no? Silicon Valley, que es artífice de todas estas redes sociales y algoritmos que tenemos actualmente, de Google, de Instagram, de Facebook, de TikTok, pues lo que hace es reclamar a legalidad, porque lo que vemos, y eso es el fenómeno que estudia Shoshana Zuboff, es que en realidad le estamos cediendo nuestra experiencia personal, y esa experiencia personal, el capitalismo de la vigilancia, lo que hace es convertirlo en algo monetizable. Por eso la idea de desposesión, porque esos ámbitos que son muy íntimos, ¿no? Por ejemplo, hoy se comparte dónde estoy desayunando, qué estoy desayunando, si ya cambié de pareja, si ya me comprometí. Todo esto que eran ámbitos muy privados se están entremezclando a lo público. ¿Por qué está haciendo esto Silicon Valley? Pues porque es una minería de datos, ¿no?, que lleva a cabo, y eso da un excedente conductual, ¿no? Ahorita voy a poner un pequeño ejemplo, pero ese excedente conductual se vende a los que anuncian, a las personas, dicen: tiene estos intereses, ¿no? El algoritmo dice: tiene estos intereses las personas, entonces empieza a sacar búsquedas de este tipo, y eso también crea un filtro burbuja, es decir, solamente tenemos un bucle sobre nosotros mismos y no nos damos cuenta de lo demás. Por eso también nos estamos encontrando el día de hoy con individuos más egoístas,
individuos tiranos que no conocen la subjetividad, y se da mucho también el discurso de la cultura de la cancelación, que es otro discurso que atenta bastante contra derechos humanos. Después voy a hablar de él, pero esto es lo que está sucediendo. Entonces, en este ámbito privado del excedente conductual, pues, ¿qué pasa? ¿No? Yo, por ejemplo, como escucharon, pues veo mucho bioética, y uno de mis temas, porque yo asesoro a empresas de técnicas de reproducción asistida, pues me gusta enterarme qué es lo que hacen, etc. Y entonces el otro día estaba yo preparando una propuesta para llevar todo lo que es maternidad subrogada. Y entonces empecé a buscar en internet, y luego en Facebook me salieron anuncios, ¿no? O sea, el algoritmo leyó y haber dicho, tal vez su reloj cronológico ya se le acabó y le voy a anunciar, o tiene problemas de infertilidad. Y entonces me empezaron a aparecer en Facebook y en Instagram anuncios de nunca es tarde para tu maternidad, ¿no? Invitaciones a revisar nuestras técnicas de reproducción asistida, te podemos ayudar, fecundación in vitro, ¿no? Y me empezaron a salir. Eso es lo que sucede, ¿no? Como esa experiencia humana de búsqueda, el algoritmo la decodifica por cómo fue entrenado, ¿no? Y también por efecto de caja negra. Entonces dice, bueno, entonces esta es tu idea, entonces te voy a atiborrar de esta idea porque es lo que estás buscando, ¿no? Entonces la máquina trata de convertirse en una letella, que eso es un concepto que sostiene Eric Sadin, en una letella que nos va a dar la razón, ¿no? Y la verdad está aquí, la verdad está en lo que te anuncio, ¿no? Y todo hace que se reconfigure esta idea del bucle sobre sí mismo, y que solamente acabo accediendo a experiencias que simbólicamente sí me interesan, pero que me quitan la experiencia de conocer algo más. Esto es lo que está sucediendo, y Shoshana Zuboff los invito a leer lo que es El capitalismo de la vigilancia. Es un tratado grande, pero ella nos señala desde dónde surgió, y nada más para comentarlo, sí surge de que Google quería perfeccionar las búsquedas, y es cierto, hay un antes y un después, ¿no? O sea, yo buscaba información de muy niña que empecé a acceder, y era muy mala la búsqueda, ¿no? O sea, la búsqueda no era nada asertiva, nos costaba mucho buscar. Y cuando Google detecta y dice, no, pues lo que tenemos que dar es búsquedas para que se mantengan navegando, y tenemos que darles búsquedas sumamente asertivas, crean un algoritmo que está patentado, y es el algoritmo sobre el que ahorita basan todo lo que hace Silicon Valley. Entonces lo crean, y en un principio nació de buena fe, como dice Shoshana Zuboff, porque lo que querían era mejorar la experiencia de búsqueda para que se acostumbraran al buscador de Google. Y Google lo que quería era darte búsquedas de veras que te interesaran. El problema, sostiene Shoshana Zuboff, que viene el capitalismo de la vigilancia. Ella sostiene que inicia este capitalismo de la vigilancia cuando se vulnera los derechos de las personas, y se ve tan pues estos atentados que sufrieron en las Torres Gemelas, y de ahí viene un intervencionismo del Estado sobre la intimidad de las personas, porque de las reformas que tuvieron legislativamente se movió para intervenir la información y las redes privadas de las personas. Entonces de ahí Shoshana Zuboff comenta que se hizo la alianza para que la CIA y una filial de capital de riesgo de la CIA le comprara el algoritmo a Google y le permitiera hacer esta minería de datos. Desde ahí Google lo capitalizó, y Google empezó con, no voy a vender comerciales, pero hoy sí, hoy lo cierto es que gran parte de su negocio se basa en vender comerciales que se ajusten a estos intereses que las personas decían, ¿no? Entonces, estas búsquedas y esto de las cookies, ¿no? Las cookies, aunque les pongamos que no, de todas maneras traen el algoritmo, y el algoritmo está diseñado para recabar la información. Lo que pasa es que por discurso de que si estoy cumpliendo con tus derechos, se dice que sí, ¿no? Y ya se pone, puedes rechazar o no cookies, pero en realidad las cookies están almacene información, y por eso cada día nuestra búsqueda es más personalizada. De hecho, hoy tenemos búsquedas personalizadas, y yo los invito a hagan el ejercicio porque yo lo he hecho. Busquen en Google lo mismo, la misma palabra o el mismo concepto,
y les van a salir búsquedas bien diferentes de acuerdo al perfil que tiene Google de ustedes y el perfil del amigo, ¿no? Yo lo he hecho y es cierto, salen cosas diferentes. Esto nos va haciendo una desposesión también de una comunicación en común, ¿no? Y la idea por eso de comunidad se ha debilitado muchísimo. Y esto es algo de lo que hablan ya, le dicen ahora el siglo de la soledad, porque la idea de comunidad se está debilitando muchísimo, porque pues surgen estas reclamaciones de una experiencia sumamente personalizada y hasta dónde es admisible una experiencia tan personalizada que me disocia de la realidad y me da una virtualidad en la que todo el discurso se acopla a lo que yo pienso. Y eso también va a traer algo que es muy interesante, que es el moldeamiento de la conducta, ¿no? Y lo vemos. Nada más voy a poner un pequeño ejemplo porque no me quiero exceder, pero hoy no sé cómo está en otros países, pero aquí en México la cultura fitness se ha instaurado con todo. Entonces hay personas que están invirtiendo muy fuerte para verse sensacionales y claro que sí, y uno entra a Instagram y parece ahí la oda a la cultura griega, ¿no? O sea, unos cuerpazos. Entonces, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está moldeando? ¿No? Porque muchos de los que producen en Instagram pues están pagados. ¿Para qué? Pues para promocionar un estilo de vida y ese estilo de vida pues ¿qué conlleva? Ah, pues esta dieta restrictiva, conlleva este tipo de consumir suplementos alimenticios, en su caso esteroides, el gimnasio, bueno, no se diga, ¿no? Claro que la cultura en derredor del gimnasio, ese es un moldeamiento de cultura y hoy estamos encontrando jóvenes que quieren modificar su masa corporal, su cuerpo, porque no se sienten a gusto y lo han declarado, ¿no? Es que abro redes sociales y nadie tiene el cuerpo como yo lo tengo. Entonces la idea es que mi cuerpo está mal y que yo me tengo que adaptar a ese patrón. Entonces viene el moldeamiento de cultura, ¿no? Y hoy estamos viendo chicos más jóvenes, también entre mujeres se da, pero con mujeres también se da mucho más lo que es la cultura de la cirugía estética para perfeccionar sus cuerpos, ¿no? Acá en América pues tenemos todo lo que es la cultura de la buchona, que son estas chicas con una cinturita diminuta y unas caderas anchísimas y unos pechos exuberantes, ¿no? Y es triste también ver que se vuelve una relación muy agresiva con el cuerpo porque no se ajusta a esos estándares y que moldean y hacen toda una dismorfia del cuerpo, ¿no? Entonces moldean la cultura en este discurso, moldean la conducta y hoy, digo, parte de esto que ha sido ya con esto cierro el ejemplo, que tristemente hoy estamos viendo más jóvenes con ataques cardíacos y están falleciendo en los gimnasios, ya hemos tenido muchas noticias aquí en México, o derrames cerebrales de personas muy jóvenes. ¿Por qué? Pues porque el consumo de esteroides da trombos, ¿no? Entonces produce estos trombos y están muriendo personas jóvenes, ¿no? Entonces, claro que este moldeamiento de conducta no es inocuo, porque, ojo, ese es el discurso que vende en redes sociales y Silicon Valley nos dice que nos la pasamos muy bien, que no pasa nada, que compartimos más, que nos quedamos atrás si no estamos en la virtualidad, ¿no? Ese es el discurso, pero en realidad lo que está haciendo es manipularnos, presentarlo como algo inocuo y lo cierto es que sí está trastocando el libre desarrollo de la personalidad de las personas, ¿no? Entonces, para ir cerrando, porque no me quiero exceder en estas reflexiones, ¿no? Entonces, lo que hace Silicon Valley es que ha reclamado mucha legalidad. Silicon Valley no quiere que lo regulen, de hecho su posicionamiento y lo que está haciendo, o sea, pregona estos discursos de privacidad, de que están mejorando los algoritmos. Mark Zuckerberg, de hecho Mark Zuckerberg en discursos públicos ha sostenido que es un estorbo la intimidad, que ya no deberíamos de pensar en vida privada, que para qué, que es un concepto decimonónico, que eso no sirve, ¿no? Es lo que ha sostenido Mark Zuckerberg ante las reclamaciones, porque por cierto hoy en Estados Unidos están demandadas Instagram, Facebook y todas las demás, las están preparando una gran demanda porque dicen que han trastocado la salud mental de los jóvenes, ¿no? Entonces ya escaló el problema y veremos en qué resulta. Pero bueno, es por este discurso de sensacionalismo y de aletheia que también tenemos con el algoritmo y la inteligencia artificial. Hoy el discurso en torno a la inteligencia artificial es que es muy buena,
que es superior, que me va a aliviar muchos de los problemas, que incluso puede sustituir la idea de que yo piense, porque para eso está ChatGPT, y ChatGPT está reclamando un montón de datos, pues porque de otra manera no puede funcionar. Entonces la invitación es úsalo, 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 pues sí, para entrenarlo, para que recabe más datos, y con eso se convierta en la letella, ¿no? Es decir, la máquina como la que me administra la experiencia humana y que también me administra lo que es la razón y el logos y la verdad absoluta, porque la tiene la inteligencia artificial, porque es más hábil que los seres humanos. Esto es lo que se está vendiendo últimamente, ¿no? Y hay que tener cuidado con este tipo de discursos, y yo invitaría a una posición neoludita. Los luditas fue un movimiento de 1811 a 1816 en Inglaterra, en el que fueron artesanos que destruyeron máquinas de coser porque dijeron va a acabar con nuestro trabajo, ¿no? Y entonces fue el movimiento de los luditas. Pues hoy yo invito en cierta manera a un posicionamiento neoludita donde no le demos tanto campo a la inteligencia artificial, y que no porque esta es buena, ¿no? Ya lo dijo uno de los que renegó de Silicon Valley, y era el jefe de estrategias comerciales de Google, y viendo la falta de ética renunció. Ahorita no recuerdo el nombre, pero se los haré llegar. Y él dice, yo descubrí que no porque algo que te mejore la vida es bueno. O sea, no necesariamente tiene aceptación y tiene que ser bueno, o le legue algo que sea enriquecedor a las personas. Entonces, yo concluiría que el uso exacerbado de redes sociales, el tráfico de datos en la nube, se debe a un discurso que se erige como un logos, una razón superior que nos combina a la autoexpresión perenne y a la reafirmación, ¿no? Por eso constantemente estamos compartiendo y queremos el like y queremos la validación, ¿no? Y a través del, y cómo se logra esto, pues a través de la concesión de la vida privada y de la intimidad, ¿no? Es una cantaleta que nos irradian todos los días, ¿no? Por ejemplo, LinkedIn nos invita a sistematizar y segmentar toda nuestra experiencia laboral. Lo mismo hace a su manera Instagram, y a cambio de eso, pues lo que nos ofrecen es diversión, reafirmación, que se active el sistema de recompensa del cerebro, porque para eso están pensados estos algoritmos. Y también lo que hace es reafirmarnos en el bucle sobre nosotros mismos, y nos hace el filtro burbuja, que es un concepto de Lee Pariser, por cierto, no es mío, es de Lee Pariser. Y esto no permite apreciar otras subjetividades, y también da paso a la cultura de la cancelación. Si no piensas igual que yo y aunque no tenga pruebas, te cancelo, ¿no? Esto implica que cada día estamos cediendo más de nosotros y más de nuestros datos, y los usuarios pocas veces se dan cuenta, porque el discurso es que son inocuas. Es un discurso muy sensacionalista en torno a redes sociales e inteligencia artificial, pero en realidad supone una amenaza a derechos esenciales bajo un mito de progreso y de inocuidad de las mismas, ¿sí? Nadie nos dice, por ejemplo, que ChatGPT nos arrebata la posibilidad de pensar, de ser selectivos, de ser críticos y de guardar bajo llave nuestros datos. Y que hay que saberle preguntar a ChatGPT, porque luego nos contesta cosas que no son ciertas y que son faltas de información, pero los jóvenes no saben esto, ¿no? Entonces le conceden esta facultad de pensar, que antes solamente se le concedía al ser humano en el discurso del humanismo, se lo estamos concediendo a la inteligencia artificial. Entonces en la actualidad se construye un mensaje sensacionalista sobre los avances tecnológicos, el poder de los algoritmos que influencia directamente nuestra vida de manera apabullante, y de manera también muy discreta, ¿no? Pero nos dicta una lógica de consumo y una lógica de desposesión de nuestra intimidad, ¿no? Con esto cierro, es curioso observar cómo el discurso de los datos personales se vuelve una exigencia a través del aviso de privacidad, ¿no? En dependencias de gobierno, entre particulares como médicos, abogados, pues ya tenemos que tener nuestro aviso de privacidad, pero no hacemos lo mismo con Google ni con Facebook, ¿no? Es más, le cedemos más, de hecho, ¿no? Entonces, esto es porque ellos promueven descaradamente esta autopromoción desmedida, en la que no hay cabida de intimidad, de una recreación del sí mismo sana, y lo que da pues es esta desposesión, moldeamiento de conducta, que es lo que dice Shoshana Zuboff, que es lo que quiere lograr el capitalismo de la vigilancia. Con esto concluiría, y les agradezco infinitamente el tiempo y la oportunidad.